Dele, por andar molestando al chiquitín. Ya saben, Ay, niño. Ahora tíralo tú también. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Atento. Excelente, muy bien. Eso me da mucho gusto. Vamos a dar unos minutitos para ver si se conectan más de sus compañeros y luego ya iniciamos. ¿Les parece bien? Por ahí algunos tenían duda de que si lo iba a cambiar la sesión síncrona. Bueno, no. Realmente esta sesión fue extraordinaria debido a que vienen las fiestas patrias y pues es mucho más tranquilo organizar estos días sin tener que conectarse a la sesión. Pero se quedan los jueves a las 9 como lo habíamos establecido la vez anterior. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Deyanira? Bien, maestra. Ay, disculpe la Qué cámara, bueno. ando batallando un poquito. No es que le ando moviendo aquí. Sí, no te preocupes. Te estábamos dando unos minutitos ya para iniciar. También yo ahorita enciendo mi cámara nuevamente. 2 minutos más y empezamos, así que tranquila. Ok, gracias. A ti. No sé, pero no. A ver. Si gustan, pueden ir poniendo su asistencia en el chat. Le inició Juana, te agradezco mucho, Juana, que lo hayas hecho. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra.
A todos, buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a iniciar para respeto a los que se conectaron a tiempo. La grabación pues ahí se queda y aquí lo importante es continuar con lo que habíamos dejado la semana pasada, pero antes de iniciar me gustaría escucharlos si tienen alguna duda con respecto a la actividad que se tiene que entregar, cómo van, con la revisión también que les proporcioné de la matriz para antecedentes. Con respecto al archivo, maestra, vienen algunos otros puntos. Todo lo que viene ahí es lo que también vamos a incluir. En la redacción para esta actividad, Sí. ¿te refieres? Sí, así es. O sea, realmente ustedes van a ver los indicadores que tenían en cada una de las columnas. No se llenaron todas, estoy de acuerdo, pero las que ustedes obtuvieron, con eso ustedes van a redactar. Acuérdense que la redacción tiene que ser como si lo estuvieras describiendo o contando. Tú estás contando lo que ese autor hizo, ¿sí? Considerando esos puntos o haciendo énfasis en esos puntos. Ok. Y con respecto a porque digo, no, lo estoy tratando de redactar, pero la verdad que yo no creo terminarlo para mañana. Por el trabajo, yo nada más en ratitos lo estoy organizando. Ahí habría manera de que nos diera oportunidad de entregarlo para el domingo. Ok, sí estoy viendo en el chat. No sé si están conectadas al mismo tiempo que tú lo estabas diciendo, estaba leyendo el de Loisa. Sí, sí les puedo cambiar la fecha para que la entreguen, se los puedo poner para el domingo sin ningún problema, considerando que nuestras fechas límite la tenemos con respecto al parcial. Voy a tener que estructurar y probablemente si se les llegue a juntar un poquito la parte final con la que tenemos que cubrir para el primer parcial, pero la ventaja es que en antecedentes es lo más pesado. Lo demás, como definir la pregunta de investigación, el objetivo general, no les requiere tanto tiempo. Entonces, sí, a lo mejor ahí se nos van a empalmar, pero con mucho gusto los apoyo. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ustedes. No lo quiero dejar algunas partes para después del parcial porque las semanas posterior al parcial las quiero aprovechar para correcciones. O sea, nos falta justificación después del parcial, pero después de justificación nos llevamos todas las semanas en correcciones. Entonces, realmente sí necesitamos lograr el avance de aquí al primer parcial para que podamos aprovechar en la parte del proyecto final, eh, hacer las correcciones y todo para que ustedes obtengan una muy buena calificación. ¿Ok? Entonces, hay que nada más estar consciente de eso, que probablemente una semana previa al examen parcial, pues estemos un poquito tareados por lo que estamos desfasando, pero nos ajustamos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, terminando la sesión les cambio la fecha. Se las pongo para el domingo. Y bueno, ya saben que de una u otra forma, aquí lo único que queremos evitar es que la mayoría salga con entrega tardía, pero bueno, aquellos que sí se les pueda complicar, porque sí tengo algunos alumnos que están un poquito más atrasados, pues sí la pueden subir, nada más que me tienen que avisar y todo, pues para poderles evaluar. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan?
aquellos que se equivocaron de archivo y que no les fue muy bien en la calificación, o que también no complementaron o no hicieron los 5 artículos, me complementan la información y me mandan mensaje y se los evalúo, porque sí es importante que se cubran los 5. Entiendo que por los tiempos, pues nada más alcanzaron 3, alcanzaron 2, pero sí es importante complementar los 5, ¿ok? Entonces nada más me mandan mensaje y pues ahí nos ponemos de acuerdo para poderles revisar ese complemento de información. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. No sé si tengan alguna otra duda. Maestra. Mande. Yo, maestra. Adelante. Perdón, no había visto tu manita hasta ahorita. Adelante. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un comentario más bien. Lo que pasa es que en el trabajo anterior donde venían lo de los artículos, no puedo ver ahorita bien la retroalimentación que usted me puso, pero bueno, en conclusión me dijo que estaba preocupada por lo que puse y por los campos que no había llenado. Entonces, ese trabajo pues me preocupa para lo nuevo que tengo que entregar. No sé si al final pudiera yo revisarlo con usted. Sí, claro que sí, porque sí me interesa mucho porque hay, por ejemplo, el enfoque metodológico, los resultados, el objetivo general, o sea, son columnas que sí o sí se tenían que llenar. Que todos los artículos, no importa si era investigación cuantitativa o cualitativa, sí o sí lo tenían. Y esos son los indicadores relevantes que les va a servir a ustedes en sus antecedentes. Entonces, yo creo que, no sé cómo te lo redacte, pero bueno, por la esencia de lo que tú mencionaste. Sí, ahorita lo busco y ya se lo pongo a detalle al final y Claro que sí. para escucharla. Perfecto, me parece muy bien. Claro Ok, que muchas sí. gracias, maestra. A ti. Maestra, Mande. perdón, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Lo que estamos haciendo ahorita para entregar, que va a cambiar la fecha, es la síntesis. O sea, es que ando media confundida, lo estoy haciendo. Tenemos que poner el primer artículo que habíamos sacado con los resultados de ese artículo, el autor, por supuesto, y es síntesis, ¿verdad? O sea, podemos utilizar las palabras del autor, como un pequeño resumen de lo que trató y de los resultados que tuvo, ¿verdad? Es Yo les correcto. recomiendo, sí, Sí. pero yo les recomiendo que en lugar de utilizar textual las palabras del autor, porque eso sería una cita, es Sí. que ustedes o utilicen paráfrasis o utilicen ya lo que ustedes de la lectura, lo que la perspectiva de ustedes, o sea, que sea autoría propia, aunque ustedes tengan que Ok. citar a los autores. Los Ok. autores, bueno, yo les mencionaba algunos en alguna retroalimentación que estos se ponen de manera cronológica, entonces, si empiezas de acuerdo al autor o los autores, tal, de tal año, menciona y ya te vas. O sea, que en su investigación, la cual trata sobre esto, la problemática y así, los indicadores tú los vas poniendo, por eso les digo que es como que ir contando lo que el autor quiere decir o quiso plasmar como aportación en su investigación, pero que sea como el estilo de ustedes, que estuvieran Ok. platicando que ese autor hizo esto, para que le vayan dando ustedes el enfoque a cómo esos antecedentes están relacionados con su investigación. Muy bien. Y entonces, termino con un autor, sigo con el otro autor inmediatamente. No los tengo que relacionar unos con otros, ¿verdad? O sea, termino con un autor, sigo con el otro y así. Así es, o sea, van a Ok, ser los perfecto. 5 de manera cronológica, o sea, buscar. Había encontrado algunos de sus artículos que, por ejemplo, de los 5, bueno, hay quienes me pusieron 6, 1 o 2 estaban muy anteriores a los 5 años que les había pedido. Bueno, ya lo habíamos visto en otra sesión, que no es importante, o sea, lo pueden ustedes poner porque realmente el autor o los autores plasman lo que ustedes quieren de su investigación, lo pueden poner,
pero sí al menos tenemos que tener 4 que cumplan con la antigüedad. Esto es con la finalidad de que ustedes tengan unos antecedentes fuertes, con argumentos fuertes para su investigación. Sí, sí me pasó porque en mi caso es sobre material didáctico en línea. Entonces, así muy atrás no hay así muchos autores que hablen sobre el rezago y cómo utilizar el material didáctico digital, pues. Entonces los autores no, o sea, sí, estoy batallando un poquito. Algunos sí son recientes, otros no tanto, ¿verdad? Pero ahí voy, en eso lo llevo. Bueno, esa era mi duda. Muchísimas gracias. Ok, excelente. ¿Cómo es la paráfrasis? Ok, la paráfrasis es de que tú vas contando lo del autor utilizando definiciones o sinónimos, es decir, no copias textual, pero sí lo vas siguiendo en el orden en que lo trató el autor, pero utilizando sinónimos y principalmente las definiciones como tal. O sea, que no quede tal cual, porque si no sería un plagio, o haciendo la cita como cita textual. O sea, la paráfrasis es una técnica donde utilizas la idea del autor sin ser tal cual como él lo escribió. Y la de autoría propia es lo que tú entendiste de lo que dijo el autor. Entonces, como que la diferencia. Entonces, con tus propias palabras, con tu estilo de redacción, le das, obviamente, el respeto al autor, o sea, si lo citas, pero con tus propias palabras. Y al momento en que lo pasamos por los software de plagio, pues obviamente no te va a salir con porcentaje de plagio, o de similitud, sino que te va a salir porque es autoría propia. Eso es lo que se intenta con paráfrasis, que también va a relacionar algunas palabras, pero no todas. Entonces es como tratar de plasmar la idea del autor, pero en otras palabras donde no sea plagio. La recomendación es que el trabajo ustedes lo hagan con sus propias palabras, es decir, que ustedes plasmen su perspectiva con respecto a lo que quiere decir el autor, con los datos que tienen de la matriz que estuvimos realizando, pero si se les dificulta un poco, pues pueden recurrir a la paráfrasis. ¿Sí? Lo recomendable siempre, pues sobre todo porque el porcentaje máximo que tienen ustedes es el 15% de similitud en toda su tesina. Entonces, imagínense que los antecedentes les salga un 12%, entonces ya lo demás, obviamente es el 15% con respecto al desarrollo, porque luego a veces es similitud, pues todos tienen la misma portada, todos tienen algunos autores van a coincidir, obviamente, porque hay investigaciones que coinciden o que son son muy similares, pues ese porcentaje no se considera. Digo, sí te sale en el programa, pero no se considera porque, pues, yo puedo citar no sé, a Oswald. ¿Por qué? Porque está hablando de aprendizaje significativo y todos los que hablen de aprendizaje significativo, pues también lo van a tener como referencia y lo van a citar. Entonces, esa similitud, pues, no cuenta. Tampoco lo de la portada, tampoco las dedicatorias. Bueno, las dedicatorias en teoría sí debe ser autoría propia, porque es la que ustedes quieren. Los agradecimientos, la dedicatoria, pues es de ustedes. Sin embargo, bueno, también han salido en algunas ocasiones con cierta similitud. Bueno, pues hay que evitar, si vamos a considerar algún ejemplo de cómo hacer la dedicatoria y eso, pues evitar que coincidan la redacción. Es todo lo que sí tenemos que ir cuidando. Los indicadores me refiero, Gloria, a cada una de las columnas que hicimos en el Excel, donde ustedes estuvieron extrayendo esa información, o sea, los objetivos, bueno, principalmente el objetivo general, el enfoque metodológico, obviamente el autor, el título, el año y los resultados. Algunos van a tener hipótesis, otros no, pero sí al menos los resultados y las técnicas. O sea, cómo hizo la investigación el
el autor. ¿Utilizó encuesta? ¿Utilizó entrevista? ¿Qué es lo que hizo para poder llegar a esos resultados? No les va a decir a lo mejor en la redacción, se obtuvo como resultados esto, pero ustedes al leerlo los van a detectar. ¿Por qué? Porque pues habla de que se ha notado que la mayoría de los alumnos al aplicarles esta estrategia pues lograron un aprendizaje, o sea, van a ver qué es lo que hizo, o no hubo cambio, se mantuvo igual, o por más que se aplicó la estrategia o lo que hayan aplicado, pues no se vio cambio significativo entre los alumnos, lo cual nos lleva a las siguientes conclusiones. O sea, ustedes van a encontrar ahí qué es lo que realmente aportó esa investigación, y eso es relevante porque pues, ustedes van a hacer prácticamente lo mismo, y cuando ustedes tengan su aportación, pues eso debe de quedar como precedente, ¿no? Disculpe, maestra, nada más para quedar en claro. El archivo que mandó que dice formato de tesina, ¿va a ser esos puntos que está marcando ahí los que vamos a incluir? El formato, no todos, porque también trae algunos de metodología de la investigación y nosotros no llegamos hasta metodología de la investigación. A lo mucho alcanzamos a describir el enfoque metodológico, pero en general nosotros abarcamos en este primer semestre hasta protocolo de investigación. Entonces creo que el formato que les compartí ya viene incluido metodología de la investigación. Ah, ok. Entonces, lo de los artículos, por ejemplo, aquí dice capítulo 1, planteamiento del problema. Vamos a volver a poner delimitación y luego los antecedentes con los artículos. Así es, ya va a ser en el formato donde ya ustedes van a ir le van a ir formando con cada una de sus actividades que ya están revisadas. Si, por ejemplo, en el caso de la matriz, no, pero si yo, cuando ustedes me entreguen antecedentes, ya te lo califiqué y te di, o sea, las observaciones fueron mínimas, pues tú ya puedes plasmar toda esa información en ese documento, porque eso es lo que vas a entregar como previo en el examen parcial. Ah, ok, ok. Está bien, gracias. Muy bien. Bueno, si ya no hay más dudas, empezamos. Voy a iniciar compartiéndoles. A ver si me sale. No, la tengo que abrir. Es una pestaña. Aquí está. La semana pasada estuvimos hablando del enfoque cuantitativo y vimos las definiciones de población, muestra y los diferentes tipos de muestreo. Y ahí les mencioné que una muestra puede ser representativa o no. ¿Qué diferencia hay? Bueno, representativa se refiere a que si nosotros estamos haciendo una investigación, por ejemplo, donde vamos a abordar, por ejemplo, los que llevan el nivel preescolar. Supongamos que va primero y segundo y tercero de preescolar. Si nuestra muestra es representativa, podemos generalizar que en preescolar ocurre esto y esto y esto. O sea, ya compartimos nuestros resultados de la investigación, pero lo podemos generalizar. Es decir, que no queda estipulado nada más en cierta institución, sino porque la muestra es representativa, pues ya lo podemos establecer como general. Si la muestra no es representativa, ahí nosotros tenemos que ser específicos que en el grupo de tercero de preescolar, por ejemplo, se notó un cambio, pero no podemos generalizar que en todo preescolar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una muestra representativa y una muestra que no es representativa. Entonces, aquí yo les digo, esto ustedes lo encuentran en internet, que ahorita les paso el
el enlace para que puedan ustedes ingresar, aquellos que llevan una investigación cuantitativa, perdón. Aquí nosotros ponemos el tamaño de la población. El nivel de confianza, que luego cuando empecemos estadística ahí lo van a entender mejor. La recomendación es 95. Sin embargo, nosotros podemos ir modificando, pero la recomendable siempre es 95. Por lo tanto, se nos genera un margen de error de más o menos 5, que eso es como el general o el estándar para poder lograr una muestra representativa. Ahorita lo modifico para que ustedes vean la diferencia. Entonces, voy a poner un tamaño de población. Díganme un número de una población. $215,000, maestra. Ok, 215,000. Eso es muchísimo. Pero vamos a ponerlo. 215,000. ¿Ok? Con el nivel de confianza lo voy a dejar en 95, por lo tanto mi margen de error debe ser de 5. ¿Ok? Entonces yo necesito un tamaño de muestra de 384. O sea, con esta población, con este nivel de confianza, necesito 384 para poder establecer mi investigación. Y con eso, ya claro que si tengo 400, si tengo 500, pues obviamente es más representativa cada vez, ¿no? Entre mayor sea el número. Pero con 384 que yo tenga, con eso yo ya puedo generalizar el resultado que obtenga de mi investigación. Ahora voy a dejar el mismo tamaño de población, pero la voy a cambiar a que sea 90. El margen de error, obviamente tiene que ser 10. Y pues el tamaño de la muestra disminuye. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está indicando aquí? Que como nosotros vamos teniendo cada vez menos, pues eso nos está generando a nosotros una situación de que no lo puedo generalizar. Sin embargo, bueno, el nivel de confianza, pues conforme vaya siendo menor, pues eso nos va restando a nosotros cierta certeza en lo que estamos nosotros realizando. ¿Por qué? Porque pues tenemos un margen de error muy alto. Pues por eso se recomienda que sea 95 y 5%. Voy a bajar el nivel de confianza, voy a dejar en 85 y va a ir bajando la muestra, obviamente. Pero pues nosotros cada vez vamos a tener menos probabilidad de considerar el generalizar, o sea, que realmente nuestra muestra sea representativa. Por eso siempre se recomienda que sea el 95% con un margen de error de 5%. Creo que también lo pueden dejar en nivel de confianza diferente y con un margen de error de más o menos 5. Eso nos da un poquito más de fidelidad en lo que estamos realizando. Si se fijan, no baja tanto, o sea, mientras yo el margen de error no lo aumente, el tamaño de la muestra no se ve tan significativo como el 69 que nos arrojó hace rato, pero sí es importante que nuestro nivel de confianza sea alto. Entonces, lo vuelvo a poner en 95 y eso es lo que tenemos que considerar. Si nosotros establecemos un tamaño de muestra un poquito más enfocado a lo mejor en las instituciones que nosotros estamos, entonces se me ocurre que podamos considerar 500 alumnos. Si se fijan, el tener un número muy alto de población con respecto a los niveles de confianza y tamaño de muestra es diferente, pero en realidad con respecto a nuestra población y el tamaño de muestra, pues sí es diferente cuando teníamos un tamaño de muestra tan alto con la muestra que necesitamos. Pero es que aquí, entre menor sea la población, el porcentaje de nivel de confianza incrementa el tamaño de la muestra para que sea realmente una aportación o que sea representativa como tal. Podemos tener muchas encuestas, por ejemplo, podemos manejar los 215,000 de encuestas digitales, por ejemplo,
Y aunque tengamos toda la información, algunos aspectos pudieran no ser tan reales y nos pudiera confundir en nuestras variables. Entonces, yo considero que sí tiene que ser muy equilibrado el tamaño de la población con respecto al porcentaje que vamos a considerar para la muestra, considerando que también pues, se pueden hacer o aplicar otro tipo de técnicas como la prueba piloto para poder verificar nuestros instrumentos. Entonces, aquí yo quería hacer este ejercicio con ustedes. La semana pasada no alcancé de tiempo, pero pues ustedes ahí pueden estar estableciendo esta combinación que les va a servir porque ustedes lo tienen que poner redactado ahí en su tesis, que fue lo que utilizaron para, por ejemplo, determinar la muestra o poder utilizar esto. Todo lo que ustedes hagan en la investigación tiene que ir redactado en su tesis. Entonces, por eso, si quieren, bueno, les comparto el enlace para aquellos que les interesen o que consideren que su investigación es cuantitativa, pues ahí lo pueden ustedes ir estableciendo, ¿no? Ya cuando tengan la población real, pues ustedes ahí lo pueden considerar. Exacto. ¿Qué me Maestra, quieres ¿el porcentaje de nivel de confianza siempre es 95? Sí, esa es la recomendación. 95 de nivel de confianza y 5 de margen de error. 5% de Gracias, margen de error. Entonces, y déjenme, que ya me faltan pocos minutos, pero alcanzamos a... La población, Eloísa, no es tanto cuánto te recomiendo, es con lo que te van a permitir hacer tu trabajo de campo. O sea, si tú vas a hacer el trabajo de campo en tu institución educativa o en tu empresa, pues la población sería todo lo que corresponde al nivel que tú declaraste en tu investigación. Si declaraste primaria, pues es todos los que corresponden a primero hasta sexto. Si hay 5 grupos de primero, considera los 5 grupos. Entonces son el total de alumnos que tengas de primero a sexto con el total de grupos. Esa sería tu población. Y si tú vas a realizarla o declaraste que sea en sexto de primaria, por ejemplo, pues entonces si tienes 5 grupos de sexto, entonces los alumnos que sean en total de esos 5 grupos, esa sería tu población. Y a lo mejor vas a tener como muestra a 1 o 2 de los grupos. Entonces, esa sería tu muestra. Ya cuando tú lo pones en la fórmula, pues a lo mejor en los 2 grupos tienes 60 alumnos y la muestra te marca que son 50 para que sea representativa, pues los tienes muy bien. O sea, va a ser representativa porque tienes 60. ¿Sí? De ahí. Ok, perfecto. No sé. Creo que sí he estado contestando todas las preguntas que me están haciendo en el chat. Es que como ponen su nombre y a lo mejor se me pierde alguna, se me perdió alguna, la pueden volver a poner al final y con mucho gusto les apoyo. ¿Ok? Porque sí, con los nombres no a lo mejor se me perdió una. Muy bien. Bueno, continuando con lo que estábamos viendo de investigación con enfoque metodológico cuantitativo. Me abro la presentación para compartir. Aunque probablemente en unos minutos me saquen, pero ya sabemos que nos volvemos a conectar al mismo. ¿Ok? Me quedan como 5 minutos. ¿Me podrían confirmar si pueden ver bien la presentación, por favor? Sí, maestra. Sí, maestro, se ve bien. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, estadística descriptiva la vamos a ver la próxima semana. Aquí como repaso con respecto al tamaño de la muestra, que es lo que les acabo de mencionar, pues es el número de sujetos en el cual un estudio se denomina tamaño de la muestra representado por la letra N minúscula.
Debido a que estamos en cuantitativa, pues nos vamos a topar varias fórmulas, principalmente en estadística, donde tenemos nosotros que identificar la N mayúscula, la N minúscula, qué me representa cada uno, y de las otras literales, bueno, letras que vamos a toparnos, para que podamos entender qué es lo que vamos a determinar, por qué lo vamos a determinar, por qué nos sirve la estadística, y cómo vamos a interpretar esos resultados, que es el análisis propiamente. ¿Ok? El investigador debe determinar el tamaño de la muestra que le proporcione los datos suficientes para responder la pregunta de investigación. Dependiendo, por eso les enfatizo mucho que la pregunta de investigación, el objetivo general y el título prácticamente son lo mismo, solamente que respetamos la estructura de cada uno. Ustedes, bueno, todavía no estructuran la pregunta de investigación ni el objetivo general, es lo que continúa después de los antecedentes, pero es importante que sepan esto, tienen que estar directamente relacionados porque por ahí, si no están relacionados, pues van a lo mejor están mezclando dos investigaciones o están ampliando su investigación y pues ya no se va a lograr el objetivo de que los sinodales consideren que su investigación pues lleva la estructura que tiene que ser. ¿Ok? Entonces, la regla general para determinar el tamaño de la muestra pues es obtener un número suficiente para proporcionar un resultado creíble, que es lo que acabamos de ver con el ejercicio de la fórmula en internet, donde ahí podemos ver cómo varía y la importancia del nivel de confianza que podamos nosotros obtener. ¿Ok? En situaciones en las que se selecciona una muestra al azar, un tamaño muestral que constituye solo un pequeño porcentaje de la población puede aproximarse satisfactoriamente a las características de esto. Es decir, que aunque su muestra no sea representativa, no quiere decir que su aportación no sea valiosa. Sí es muy valiosa en el aspecto de que es una aportación que va a ayudar a tomar mejores decisiones, solamente que lo vamos a considerar en ciertos aspectos, porque no es una muestra representativa. Sin embargo, pues ya con ese resultado o con esa información o aportación que ya tenemos, pues las decisiones van a estar con base a eso, ¿sí? Entonces, tiene igual valor, solamente que pues limitamos un poquito en cuestión de la redacción. En lugar de generalizar, pues vamos a hacerlo más particular. ¿Okay? Lo tenemos que para determinar el tamaño de muestra, pues se deben de tomar la siguiente consideración. Es decir, tipo de investigación, la hipótesis de la investigación, las limitaciones financieras, porque si vamos a hacer una investigación experimental, pues tenemos que considerar dónde la vamos a hacer, qué es lo que implica realizarla, pues la impresión de los instrumentos, si lo vamos a aplicar de manera presencial, del diseño digital, si lo vamos a hacer así, si vamos a utilizar baterías, pues hay que comprar estas para poderlas aplicar. Entonces, todo lo que corresponde gasto, que dice, bueno, ¿qué gasto me va a generar llevarlo? Pues el imprimir o el sacar copias, la gasolina para trasladarte, las baterías sí cuestan, o sea, las baterías realmente sí tienen un costo elevado. Si tienes que tener la evidencia, o sea, siempre tenemos que tener evidencia de todos los instrumentos que nosotros vamos a aplicar, nos tiene que quedar evidencia. Si vamos a hacer observaciones, pues tienes que llevar el formato. Si son varias observaciones, pues es un formato por cada observación. Entonces, esos gastos o esa situación que requiere cierta inversión, pues la tenemos que considerar. ¿Ok? La importancia de los resultados, número de variables estudiadas, métodos de recogida de datos y pues el grado de exactitud. Eso es lo que tenemos que considerar para el tamaño de la muestra. ¿Qué técnicas vamos a utilizar para recogida de datos? En una de